Amigos, saludándolos desde la oficina del cronista municipal de Centro en estos días que se conmemora, se celebra con mucho entusiasmo en todo México a los santos difuntos, dicen algunos, y otros simplemente los muertos. Se celebra los muertos. ¿Qué les podemos decir? De todo lo investigado, leído los textos de diferentes investigadores, arqueólogos, antropólogos, estamos convencidos de que hay ideas muy diversas, no hay una homogeneidad de criterios en este asunto. Lo que sí tenemos que remarcar es que desde las primeras civilizaciones, desde 2.000-3.000 años antes de Cristo, ya se tenía el entusiasmo de venerar, de hacerle algunos eventos para respeto a los muertos y el cariño. Desde China, la India, Grecia, Roma, en todas partes, y obviamente en nuestro México, entre los grupos étnicos aborígenes. Y posteriormente, con la llegada de los españoles, pues se conjuntaron, se hicieron celebraciones, ritos para venerar a los muertos. ¿Cuál es la idea general que ha imperado en esto? Todo mundo, o mucha gente del siglo XVI, XVII en adelante y hasta el día de hoy, piensa que los muertos regresan, que el cuerpo humano tiene alma, tiene espíritu, y siempre hay un temor, algo que nos pone nerviosos cuando estamos pensando o hablamos de los muertos. Inclusive, bien sabemos, hay personas que aseguran que sus muertos han regresado, han platicado con ellos, les han recriminado alguna cosa o les da instrucciones. Aquí nosotros hemos encontrado, como todo el que le interesa el tema y se pone a leer o a ver programas de televisión, escuchar la radio, que en todo México, para concretar, y vamos después a precisar lo que se hace en Tabasco, pero en todo México se distinguen especialmente lugares como Janitzio, la isla de Janitzio en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, algunos pueblos de Oaxaca, en los alrededores del Distrito Federal o en el Distrito Federal, en el pueblo de Mixquic, por ejemplo, se hacen ceremonias muy especiales. Y la cuestión es que se venera a los muertos, se les considera en forma muy especial en el trato que se les quiere demostrar. Los deudos quieren decirle a sus muertos: te recordamos, te queremos, no te olvidamos, y mira, aquí estamos para hacerte una ofrenda, te traemos esta ofrenda, sabemos que hay flores, hay alimentos, bebidas, una serie de objetos para tener contentos a sus muertos. Se tiene la idea de que los espíritus o los muertos en sí bajan en la noche del 2 de noviembre principalmente, aunque aquí nos hemos encontrado con que no están plenamente de acuerdo en qué día es exactamente. Alguna gente piensa que es el día 1, otro que el 2, y se tiene muy claro que para algunos grupos la celebración a nuestros muertos se va hasta el día 30 de noviembre, el día de San Andrés. Eso es interesante, cómo los pueblos, en cada pueblo hay algo diferente. No es única, homogénea, decía yo, esta celebración, los ritos que se acostumbran. Pero hay detalles que encontramos en la historiografía, en la bibliografía relacionada con el tema. Entre los indios tarahumaras, sabrán ustedes que allí cuando muere alguien, simplemente le dicen: oye, vete, no vuelvas por aquí.
ya te hemos dado de comer, te hemos atendido, te hemos tratado con cariño, pero no vuelvas, porque se tiene el criterio en algunas partes como estas de que los muertos regresan a molestar, a recriminar, a estarle haciendo cargos de conciencia a sus deudos. Eso es interesante saber, pues, que no en todas partes se venera, se respeta y se quiere estar cerca de los muertos. Existen algunas cuestiones que verdaderamente impactan. En el caso de Pomuch, en Campeche, se tiene la costumbre que desde el día 25 de octubre se acude al panteón para desenterrar los restos óseos especialmente, claro está, para limpiarlos. Los limpian, les cambian de ropa y los vuelven a sepultar. Esto ha impactado a nivel mundial esta costumbre, concretamente en Pomuch, del municipio de Selchacán, ¿verdad? Entonces, pues, desde ahí estamos nosotros viendo que no todos celebran el Día de Todos los Santos el día 1. Algunos los ubican desde el día 31. Sabemos que estos festejos, por ejemplo, dicen el 28 de octubre se venera, se recuerda a aquellos que murieron por accidente. El 30 son recibidas las almas de los limbos, niños que murieron sin ser bautizados. El día 1, dedicado a los muertos o chiquitos, dice, a los que murieron en la infancia. Algunos llaman a ese día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre corresponde a los adultos. Así pues, nosotros vemos que hay una veneración general por los muertos, que se trata de atenderlos el día que se le tiene dedicado, y sabemos que para muchos dejar los alimentos en la tumba de los muertos o del muerto X en especial, inclusive se retiran los familiares para dejar que los muertos bajen y puedan alimentarse. Y tal vez así que en esa creencia de que consideran o se dice que cuando han bajado los muertos y han comido, los alimentos que están allí no tienen ya olor ni sabor. Esas cuestiones, amigos, son algunas de las que envuelven pues a la celebración del Día de Muertos. ¿Y cuál es el problema fundamental? Que todo mundo quiere, desea que sus muertos sean felices en el otro mundo, como se ha planteado. Los mayas sabemos que llevaban a sus muertos y hasta sacrificaban a sus ayudantes, a su esposa en algunos casos, para que los acompañaran en un viaje que todo el mundo estaba convencido debía llevarse al cabo, para que sus muertos pudieran transitar a otro mundo. Pero además muchos pensaban que no era muerte definitiva, sino que iban a vivir, a participar de diferentes actividades en otras partes, a otro lado. El nombre que se le quiera dar a ese otro mundo de los muertos. La cuestión es pues que, insisto, cada comunidad, cada región fue implementando o ha ido implementando ciertas cuestiones. Aquí en Tabasco ha tomado mucha fuerza lo que se conoce como el altar chontal y tienen establecidas algunas normas de qué debe y qué elementos deben conjuntarse para armar el famoso altar chontal. Y te dice que se construye de forma austera con elementos naturales locales como palma de coco, carrizo, palmitas, hojas de plátano y petate. Petate. Hemos oído muchas veces decir fulano se petateó. ¿De dónde viene esto? Bueno, en la época colonial en México, cuando los pobres no tenían opción a un entierro con cierta pompa,
con ciertos tratos, ciertos hasta lujos, simplemente los envolvían en un petate. Y de ahí viene el término se petateó. Eso para nuestro léxico cultural relacionado con el tema. En la conformación de un altar chontal se encuentran en primer término los elementos de tipo ritual. Este debe tener, dice, 3 niveles: un cielo, el altar y el nivel inferior donde se colocan las ofrendas. Colocados en la parte inferior sobre un petate y hojas de plátano están el sahumerio y las velas de cebo colocadas en mitades de naranjas agrias, una tabla o parte del tronco de alguna mata de plátano. Aquí, cuando se refiere a velas, en algunas partes se acostumbra a poner velas elaboradas con cera negra. Alguna gente dice, no, la cera negra no, porque corresponde a otras situaciones o lo toma la iglesia como negativa. Pero en Tikul, Yucatán, hay grupos, empresas, negocios que se dedican en su especialidad a producir las famosas velas de cera negra. El altar chontal es cubierto por un mantel blanco conocido como palia, que tiene bordado alguna imagen religiosa o cruz y la cruz de madera colocada al centro. Por lo general no se acostumbra a colocar imágenes de los fallecidos en el altar. Esto es algo muy especial, porque por lo general, si uno va a cualquier panteón, allí están las tumbas con muchos elementos, como hemos dicho, desde flores y alimentos, y presenta alguna cruz, pero no falta el retrato, la fotografía del muerto. Y eso lo vemos en el panteón nosotros, que así es. Casi todas las tumbas tienen una fotografía, una pintura del muerto, del que está sepultado allí. Bueno, el altar chontal se colocan objetos como tambores, abanicos, sombreros, mazorcas de maíz o semilla de cacao. El principal alimento ofrecido y uno de los más representativos en los altares del pueblo chontal son los tamales de guajolote, gallina, de frijol o chipilín, todos envueltos en hojas de plantas regionales, ya sea el plátano o hoja de to. Los más típicos para estas celebraciones son la manea de masa dura con chipilín que se acompaña al uliche, y el de masa colada. Otro elementos imprescindibles es el pozol o chorote, la bebida de maíz y cacao servidas en jícaras ahumadas. Junto al pozol se coloca también tabaco y aguardiente, entre estos alimentos que la familia recuerda le gustaba al difunto. Eso es algo también muy marcado, que los deudos quieren agradar a su muerto y obviamente colocan en la tumba los alimentos que le gustaban. Y pues es normal ver una botella de cerveza, una botella de licor de X marca. Eso es muy connotado. Alguien describe alguna vez estas celebraciones en los pueblos de Chiapas, de Oaxaca, y les llama la atención que después de cierta hora, pues la gran mayoría de los asistentes a esa celebración pues quedan simplemente tirados en el piso porque ya no resistieron estar celebrando, brindando tantas ocasiones. Nos dicen aquí los conocedores del tema sobre esto del altar chontal, que el uliche es considerado en la cultura tabasqueña como alimento ancestral, que los chontales de Nacajuca preparan especialmente para el Día de Muertos. Ese es otro ingrediente. Nos aseguran que muchas familias se preparan con toda antelación para estas celebraciones, que crían inclusive en forma especial algunos animales, el cerdo, la gallina, el guajolote, y para utilizarlos o sacrificarlos justamente el Día de Muertos.
El uliche básicamente es un guiso de masa aderezada con hierbas como perejil y chipilín, que se sirve con piezas de pavo, de cerdo o de cerdo. Se pueden ver platillos como el frijol con puerco, el mone, que es un guiso de carne de cerdo, res o pescado adobados, en forma de tamal y envuelto en hoja de momo. Puede llevar plátano macho. Es decir, en los altares se coloca el guiso, el platillo que quieran los deudos, y especialmente si era del gusto del muerto al que están celebrando. El café es otra bebida importante en los altares chontales, pues desde tiempos muy antiguos las personas acostumbraban tomar una taza de café al amanecer acompañado de una tortilla, plátano asado o totoposte, y que se le conoce como el puntal. Eso sigue siendo una realidad no solo en las zonas rurales o campesinas, sino en las ciudades. Mucha gente se levanta temprano, 5 o 6 de la mañana, y lo primero que hace es tomarse un café. Y así se le llama, el puntal. Inclusive he oído por ahí algún cronista deportivo que así le llamó a su programa, el puntal deportivo. A este altar chontal también se le colocan dulces, hay preparados con leche, calabaza, melocotón, en fin, lo que nosotros queramos pensar. No hay límites, porque es notorio que cada vez, cada año, podemos afirmar, se le van agregando elementos a los altares. Y van ustedes a ver en las ilustraciones que se presentan cómo están diferentes objetos o alimentos para adornar o completar el altar chontal. Estas son de las cosas, amigos, que nosotros pues hemos encontrado, investigado, no somos expertos, simplemente para esta grabación, disculpándonos todas las fallas que puedan encontrar, pero con mucho cariño hemos recordado a nuestros amigos, a nuestros paisanos, esta costumbre, ya tradición, porque sabrá usted que se denomina costumbre a aquello que X familia o familias en un tiempo determinado están justamente llevando al cabo, están realizando. Y tradiciones se le llama a lo que va pasando de generación en generación, de familias en familias, y allí la diferencia entre costumbres y tradiciones, que es la forma en que debemos decirlo correctamente. Nuestras costumbres y tradiciones, como todo lo que ha pasado a través del tiempo, de las diferentes generaciones de las familias, esos son justamente las tradiciones. Costumbres las que estamos llevando a diario, pero lo que impacta, lo que importa para estas celebraciones son precisamente las tradiciones, que es lo que nos mantiene vivo y nos identifica como tabasqueños, como mexicanos. Donde quiera que vayamos en estos días, fines de octubre, en los primeros días de noviembre, vamos a encontrar estas manifestaciones culturales de la celebración del Día de Muertos. Amigos, estamos a sus órdenes en la página del Cronista Municipal. Cualquier sugerencia, observación, algún dato, documento que nos quieran mandar, con todo gusto la tomaremos en cuenta para otra próxima grabación de este día, de este momento. Gracias por su atención y repito, seguimos a sus órdenes y estamos muy pendientes de lo que ustedes opinen. Mis respetos.